de la mañana y nosotros rápidamente tenemos información con Mariano Calvera. Mariano. ¿Cómo estás, Patricia? Compañeros, directo en directo. Los padres de familia del Colegio Mercedes Indacochea de Barranco están sumamente preocupados porque hay un ensayo de reordenamiento vial que quiere implementar la municipalidad del distrito, que si se cumple, buses de transporte público pasarían por la puerta del colegio, lo que ha preocupado muchísimo, obviamente, por la cantidad de alumnas que estudian en esta institución. Son 1.600 alumnas del nivel primaria y secundaria. Vamos a hablar con el señor Mario, él es secretario de los padres de familia de aquí del colegio. Me menciona que este plan de reordenamiento que incluye que buses de transporte pasen por diversas calles del distrito ya se ha querido implementar anteriormente y no ha funcionado. ¿Por qué insiste la municipalidad en este plan? Primeramente, darle buenos días y darle gracias por darnos la oportunidad de hacerle saber de que el plan piloto que está queriendo hacer llegar el alcalde, este plan de reordenamiento vial ya ha sido rechazado, o sea, se ha puesto a prueba en junio del 2013 y en abril del año 2015. Y en ningún momento el caso fue favorable y finalmente se descartó, ya que es un plan obsoleto. Son 15 líneas que pasarán por el frontis de nuestro colegio, los cuales no respetan las normas de tránsito y pondrían en riesgo la integridad de nuestras niñas. Entonces, en Barranco realmente no hay congestión vehicular. Lo que necesitamos nosotros son fiscalizadores. Si hay este cambio, el tránsito va a ser desfavorable para todos y lo que nosotros queremos es salvaguardar la integridad de nuestras alumnas. Correcto, muchísimas gracias. Ha sido el representante de los padres de familia entonces del Colegio Mercedes Indacochea de Barranco, preocupados por este plan todavía piloto de reordenamiento vehicular en el distrito. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano. Esa es la preocupación entonces que nos transmitía Mariano Calvera y ahora nosotros vamos a hablar de un tema que genera muchísima controversia y muchísima discusión, pero sobre todo genera muchísimos dolores de cabeza para los ciudadanos y son los benditos medicamentos genéricos. Y digo benditos porque son una bendición que existan. Permiten a los usuarios comprar más barato, pero se necesitan varias seguridades, que el medicamento efectivamente cumpla con los requisitos, ¿no es cierto? Eso es uno. Y además que nos lo ofrezcan, porque resulta que las farmacias a veces tienen ahí guardadito su genérico que no es genérico, que lleva el nombre de su laboratorio y nos venden ese a un precio que no corresponde. Estamos con el economista Ali Carlos Villarroel, representante de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú, ANABIF, y también con la doctora Gloria Becerra Canterá, que ella es profesora presidenta del sector Oficina Farmacéutica del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos. Ustedes están, preocupados por el proyecto de ley sobre medicamentos genéricos. Quisiera que ustedes mismos le expliquen a la población qué cosa presenta este proyecto de ley que genera la preocupación de los químicos farmacéuticos y de las farmacias independientes. A ver, empezamos por el economista, que nos interesa el aspecto números para empezar. Muy buenos días, estimada Patricia, estimado José Señor Carvalho, Carlos Villarroel, estimados periodistas. Muy buenos días. Bueno, quien le habla es economista, pero también representante de la Asociación de Boticas y Farmacias Independientes del Perú. Nosotros no representamos a la gran cadena, nosotros representamos a las boticas y farmacias independientes, las pymes, las pequeñas farmacias, que en su totalidad suman 15.500 boticas independientes registradas en Digemit, mientras que la gran cadena representa 2.600 farmacias operados en un solo operador, ¿no? Entonces, para nosotros la gran preocupación y el sentir de estas farmacias es respecto a la intención del Ejecutivo de promulgar un decreto de urgencia de esta ley 44, este proyecto de ley 4494 que estaba en discusión en la Comisión de Salud del Congreso. Entonces, disuelto el Congreso, la ministra ha anunciado hace algunos días en varios medios la intención de promulgar este decreto de urgencia. Para nosotros no estamos en contra de la ley de medicamentos genéricos, al contrario, estamos en el uso y promoción del medicamento genérico. Lo que estamos en contra es de la forma como se piensa aplicar y especialmente en el artículo 4 de la disposición complementaria de este proyecto de ley, que lo que busca es, mediante un marco legal, obligar a las farmacias privadas una lista única de medicamentos genéricos con stock mínimos. Es decir, en la exposición de motivos de este proyecto de ley, el Ministerio de Salud, a través de Digemit y sus órganos competentes, promueven un marco legal
para intervenir en la economía, para controlar la oferta de medicamentos genéricos, obligando a las farmacias privadas para asegurar la disponibilidad. Ahora, señor Villarroel, todo el mundo reconoce que hay un problema con los precios gravísimo en nuestro país, que ha llevado a que algunos medicamentos cuestan muchísimo más que países desarrollados y ricos y también países vecinos. Para eso se requiere tener garantías de que los genéricos estén a la disposición. Porque si uno va a una farmacia y dice, no tengo compre este otro que cuesta 10 veces más, usted reconocerá que el Estado tiene que intervenir para impedir eso. ¿Cuál es el reproche? Estamos totalmente de acuerdo con eso y queremos aclarar a la población. Cuando un ciudadano acude a una farmacia del barrio, una farmacia cercana, encuentra el medicamento genérico. El gran problema, y el Estado ha entrado ahí, el Ministerio de Salud, es que cuando va a una cadena no encuentra o lo niegan. Entonces, esa es la diferencia. A ver, Por culpar a la cadena, culpan a las 15.500 boticas independientes que sí encuentran los medicamentos genéricos. Pero entonces, si ustedes los tienen, ¿por qué se asustan? A ver, lo que me gustaría saber es cuáles son... ¿De cuántos medicamentos estamos hablando y en cuánto afectaría? Pónganos un ejemplo. Yo soy una farmacia chica y me obligan a tener ¿cuántos medicamentos y de qué tipo? Porque me imagino que tampoco se trata de tener un stock absolutamente irracional con respecto al público que acude a la farmacia. Ha dado usted en el punto clave, que es lo que nos preocupa a nosotros. Este proyecto de ley establece el listado único con stocks mínimos que no menciona en la ley, sino en el reglamento. Pero nosotros sabemos que el listado mínimo que tiene el Estado del petitorio de productos esenciales, de medicamentos genéricos de productos esenciales, asciende a 1.200 ítems en la cadena. O sea, son 1.200 medicamentos que tienen que tener toda farmacia. Ahora, ellos lo que han dicho es que van a bajar en porcentaje entre 50 y 30% a la vez que ha salido la discusión, pero si hablamos del 30% que sería el mínimo, de 1.200 ítems son 400 ítems, por las 4 presentaciones que tiene cada principio activo. En pastillas, suspensión o jarabe, 250 o 500, hablamos de 400 por 4, 1.600 ítems adicionales. Pero el problema no es tener solamente la lista, sino la obligación de tener un stock mínimo que también será indiscutiblemente por el Ministerio de Salud. Vamos a tratar de simplificar el argumento. Ustedes están obligados a tener casi cualquier medicamento que vaya una persona a solicitar en genérico, ¿no? Lo pueden tener en marca, pero lo tienen que tener también en genérico. Y además tienen que tener un stock mínimo. Por ejemplo, si yo quiero una amoxicilina, ese es el nombre genérico, ¿no? Del cual hay muchos nombres de marca. ¿Cuántos tendría que, cuántos el stock mínimo que debe ofrecer una farmacia? Mire, el stock mínimo que podría tener una farmacia depende de la rotación y de la demanda que tiene cada establecimiento. Entonces, acá lo que nosotros estamos cuestionando, en todo caso mostramos nuestra preocupación, no es por la promoción de medicamentos genéricos, sino por la imposición de una lista con cantidades y que estas cantidades se conviertan en un stock fijo. Entonces, ¿pero tiene usted el ejemplo? Sí, porque la amoxicilina debe estar en la lista. ¿Cuántas cajas tiene que tener una farmacia de amoxicilina? Es que la ley no lo dice ahora. En el reglamento dirán arbitrariamente, una caja, 50 cajas, 100 cajas, no lo dicen. Por eso nuestra preocupación es que entre a una discusión para ver cuánto los asesores del Ministerio de Salud dicen que consideran ellos como mínimo, cuando en una economía de mercado, economía social de mercado, lo que se busca es que la oferta y demanda es la que regule las cantidades a demandar en una economía de mercado. Una pregunta más antes de hablar con la doctora. Ustedes llevan una lista, porque por eso pagan impuestos, ¿no es cierto?, de cuántos son los medicamentos que venden, cuáles son los que tienen más rotación, cuáles son los que su público desea. ¿Se puede hacer esta aplicación de la ley en virtud de su mercado? Porque no creo que esto se aplique, no, me parecería ridículo que se aplique, no sé, ¿para qué tiene usted que vender un medicamento de una enfermedad que ni siquiera da en su zona, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran problema, estimada Patricia, porque la lista incluye productos de malaria que se venden en la selva, pero me van a obligar en Lima a tener ese producto. Entonces, pero no estamos seguros todavía de que así va a ser. En principio pareciera que así va a ser. Esa posibilidad. Gloria Becerra, que es la representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, ¿qué tiene que decir? Bueno, nosotros como el sector oficina farmacéutica está pidiendo la revisión y la anulación de la 4ª disposición complementaria. Tener una lista impositiva y una multa de hasta 16.800 soles estaría significando el cierre de miles de oficinas farmacéuticas. Las oficinas farmacéuticas, las farmacias y boticas independientes son microempresas con pequeños capitales. Desde que hablamos de una lista, es una mayor inversión de esa microempresa, pero esa microempresa hace las compras en forma individual.
no en forma corporativa como lo hace el Estado. Desde ahí ya estamos nosotros poniendo en una gran desventaja a las farmacias y boticas independientes ante la cadena que tiene el dominio de mercado. Pero lo bueno es que estamos hablando de un proyecto de ley. Exacto. Entonces estos son los espacios para ver que esto se pueda corregir. ¿Con quién estamos ahora, Ricardo? Con Víctor Zamora, que es el asesor del despacho de la ministra de Salud, la señora Zulema Thomas. Doctor Zamora, buenos días. Zamora Mesía. Muy buenos días. ¿Ha escuchado usted las preocupaciones de nuestros invitados del sector farmacéutico, sobre todo de las pequeñas boticas y farmacias? ¿Qué les puede responder? Bueno, yo quiero saludar a la doctora Becerra y al señor Carlos Alí. Yo los he recibido personalmente en mi oficina, donde ellos expresaron las mismas preocupaciones que les están planteando el día de hoy, y que, tal y como se los dije de manera personal, y aprovecho esta oportunidad, son una interpretación inadecuada del proyecto de ley. Nosotros no estamos planteando un porcentaje mínimo de medicamentos genéricos. De hecho, el proyecto de ley que nosotros hemos planteado habla de un listado de medicamentos priorizados que vamos a hacer de carácter obligatorio en todos los establecimientos privados del país. Discúlpeme, doctor, pero suena más o menos lo mismo. A ver, explícanos la diferencia. Lo que pasa es que tanto Carlos como la doctora Becerra tienen razón en el sentido de que si yo obligo a las farmacias pequeñas a tener un 30% de su stock con medicamentos genéricos, y si este stock son de 1.200 medicamentos, obviamente vamos a causarle un daño económico a las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo. Y no es nuestra intención. Nuestra intención es que haya de esos 1.200 medicamentos, aproximadamente 30 medicamentos que cubren las enfermedades principales del país. Eso es lo que van a obligar a tener. Claro, es un listado pequeño de medicamentos para las enfermedades más importantes. Habla de un listado prioritario, no de todo el listado. Es imposible que yo pida, por ejemplo, medicamentos para el cáncer a una farmacia en Purús. Eso no sería razonable. De acuerdo. Y eso se los he planteado personalmente a las personas que están con ustedes. Entonces, la lista es una, podríamos decirlo así, una referencia, porque cualquier medicamento que está ahí puede ser obligado, no todos, a tener en determinadas farmacias de acuerdo con el tipo de público que atienden. ¿Esa sería la explicación? Es correcto, es correcto, porque estamos hablando de enfermedades de alta prevalencia que afectan a grandes proporciones de la población de nuestro país y que no tienen acceso a los medicamentos genéricos de denominación común internacional, tal y como lo demuestran estudios hechos tanto por entidades privadas como del Estado. La propia Defensoría del Pueblo ha señalado es necesaria esta medida. Ya, de acuerdo, pero dos preguntas concretas. ¿Se les pide un tipo de medicamentos, es decir, una lista de máximo, por decirlo, 15 medicamentos que tiene que tener la farmacia y un stock mínimo? ¿De qué depende el stock mínimo? Porque una farmacia que tiene alta rotación se le puede exigir un stock mayor que una farmacia que, no sé, vende mucho menos porque está en un barrio más chiquito. Correcto. Por regla de cómo se formulan las leyes en el país, eso va a ser establecido en el reglamento. Nosotros hemos avanzado un borrador de reglamento al interior del Ministerio que establece 2 criterios, y hasta 3. El primero es cuáles medicamentos vamos a priorizar. El segundo es que no va a ser, estoy en referencia al listado, y en segundo lugar es cuál es la proporción. La proporción va a ser en función a los libros, al histórico de esa farmacia. Yo no le puedo pedir a una farmacia en Purús que tenga la misma cantidad de medicamentos que una farmacia en San Borja. Es imposible. Entonces tenemos que utilizar los criterios de la gestión de la propia farmacia, que son la rotación de su stock. Señor Zamora, otro de los argumentos que se ha usado es que el proyecto que ustedes han elaborado y que podría ser publicado ahora rápidamente bajo modalidad de decreto de urgencia, porque ya no hay Congreso, discrimina a las pequeñas farmacias en beneficio de las cadenas como Incafarma, Mifarma y otras. ¿Tiene fundamento esta crítica? No tiene fundamento, porque tendría fundamento si es que lo presentan de la manera en que lo están presentando los colegas, de una manera, yo creo, mal informada. Nuestra voluntad es de que haya un stock mínimo
en todas las farmacias, tanto privadas de cadena como las pymes, pero que no, al momento de hacerlas, no destruyan la economía de esos establecimientos. Bueno, todo dependerá de cómo se ajusta ese reglamento que usted, si bien señala y lo señala con claridad, todavía está en elaboración, porque tal cual está planteado hasta el momento el proyecto de ley, de acuerdo de cómo se reglamente y cómo se desarrolle, puede dar pie efectivamente a un controlismo absolutamente nefasto para las pequeñas farmacias. Correcto. Mire, yo les pongo un ejemplo. O sea, digamos, la preocupación de los señores no es gratuita, ¿no? Uno lee lo que dice el reglamento y dice, lo que dice el proyecto y dice, bueno, de acá puede salir algo muy pernicioso, ¿no? Pero no es gratuita, pero es incorrecta. Es incorrecta, es un temor. Lo que pasa es que es un temor y los temores no son correctos ni incorrectos, son válidos o son fundados o infundados. Me permito un segundito solo aclarar de que el Ejecutivo no ha planteado porcentaje, ha planteado una lista de medicamentos y es lo que les he planteado a los colegas. Nosotros nos comprometemos, como le corresponde al periodismo, a hacer un seguimiento de cómo se van dando las cosas. Le agradecemos mucho su participación, ha sido ilustrativa. Los señores han tenido oportunidad de plantear su punto de vista. Creo que nos tenemos que ir, pero les prometemos que como el tema no se queda acá, vamos a venir para continuarlo en otro momento. La inexactitud del asesor del ministro, de la ministra, porque no es tan cierto cuando dice que probablemente no se afecte. Mire, de las 15.000 farmacias que existen en estos momentos, si por el reglamento y las multas van a salir del mercado, se reducen de 10.000, 15.000 a 5.000 y se fortalece la posición de dominio de la cadena. Lo que pasa es que usted está asumiendo que les van a poner condiciones imposibles de cumplir y ya, entonces eso todavía está por verse, pero ahí sí figura en el proyecto de ley una multa de hasta 4 UIT. Eso sí está ahí. Está ahí, pero multas hay en todas partes. Lo único que se tiene que ver es si lo que se pide es posible o imposible de cumplir. Pero vamos, en la discusión, el temor es válido. Veamos cómo responde el Ministerio ante esos temores. 9:21 de la mañana. Gracias. Es momento de un café de noticias. 1. Luis Iberico, miembro de la Comisión Permanente del Congreso y secretario general de la Alianza para el Progreso, ha renunciado al partido. 2. Juez de Bagua suspende fallo de la SUNEDU que ordenaba el cierre de la Universidad Telesub. SUNEDU apelará dicho fallo judicial. 3. El SUNEDU ha denegado el licenciamiento a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por no cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas en la ley universitaria. 4. Olga Tokarczuk y Peter Hanke ganan el Nobel de Literatura de 2018 y 2019 respectivamente. La institución concede por primera vez en el mismo día los premios de 2 años consecutivos después de los escándalos de abusos sexuales y filtraciones del año pasado. 5. La selección peruana de fútbol categoría sub-23 jugará hoy un partido amistoso ante Colombia a las 3 de la tarde, aquí en el Perú, en el Estadio Miguel Grau del Callao. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a... En el Perú nos gustan las experiencias auténticas. Por eso, hace más de 60 años, disfrutamos del inconfundible aroma y sabor de Cafetal. El café de verdad. ¿Conocen lo que es el desarrollo infantil temprano? Este es un consejo de padres para padres. Es la etapa más importante en el desarrollo de un niño o una niña. Comienza en el embarazo y termina a los 3 años. Durante esta etapa, niños y niñas desarrollan diversas habilidades emocionales y de aprendizaje. Por ello, debemos alimentarlos adecuadamente y siempre darles mucho amor. No lo olvides, lo que le das hoy le dura toda la vida. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería y el apoyo de Pacífico Seguros. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites.
La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Ojo público. Ojo público con nosotros para saber qué se dijo esta semana, qué fue verdad, qué fue mentira y qué fue más o menos ni verdad ni mentira. Carla Díaz con nosotros para nuestro segmento verdadero o falso. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia. Fernanda. Buenos días. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? A ver, ¿quiénes fueron los bocazas de esta semana? Sí, la primera afirmación fue pronunciada por la integrante de la Comisión Permanente, la señora Rosa Bartra, quien, para rechazar la reciente disolución del Congreso, comentó lo siguiente. Somos el único país en el mundo en el que no se ha sancionado ni se le ha tocado con el pétalo de una rosa a esa empresa corrupta. ¿A qué empresa se refería, Carla? Engañoso. Sí, la señora Bartra se refería a la empresa Odebrecht. Ella mencionó esto en el contexto de que la disolución del Congreso se había dado precisamente por el presidente para encubrir la corrupción y los delitos de Odebrecht. Fue en ese contexto en el que ella hizo esta afirmación, ¿no? Y para sustentar eso, mencionó eso. Es necesario precisar que esto es engañoso debido a que, si bien no existe, por ejemplo, una sanción administrativa relacionada al caso de los casos de corrupción, ojo, porque otras sanciones por otros hechos administrativamente puede haber, pero relacionadas a los temas de corrupción, no existe una medida administrativa contra Odebrecht. Lo que existe, lo que todos sabemos, es que existe el acuerdo de colaboración de la empresa, donde esta ha sido sancionada o multada para pagar más de $700 millones por actos de corrupción relacionados por sobornos pagados en los últimos años. A una consulta a esta verificación, la señora Bartra nos explicó que se refería a que no existía ninguna sanción administrativa ni penal. Sin embargo, recordemos que este acuerdo de colaboración eficaz ha sido aceptado por una jueza, ha sido en este caso homologado por una jueza, entonces tiene este nivel, no es en este caso algún tema administrativo, ¿no? Sino ha sido refrendado a nivel judicial. En esta resolución de homologación, si bien no hay sanciones administrativas o una condena penal, específicamente esta sanción, ¿no?, por $700 millones, y además existe esta cláusula donde la empresa no puede recibir dinero por la venta de sus activos hasta que en este caso siempre que tenga una investigación o una pesquisa pendiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de la venta de Chaquias, por esto que la empresa no puede cobrar hasta ahora, no se ha dilucidado si la empresa puede cobrar o no el dinero de la venta de Chaquia, ¿no?, que se va a resolver prontamente el 14 de octubre, efectivamente. Entonces, no es preciso, como dicen la señora Bartra en su frase completa, ¿no?, de que no se le ha tocado a Odebrecht ni con el pétalo de una rosa, que no ha habido ningún tipo de sanción, ¿no? Otro elemento por el cual no es preciso esta afirmación de la señora Bartra es que ella habla de que sería Perú, ¿no?, el único país que no ha tenido ningún tipo de
de reprimenda contra Odebrecht. Sin embargo, existen, por ejemplo, países en África donde Odebrecht ha hablado de que ha realizado sobornos y no han tenido ningún tipo de sanción. También está mirando aquí a América Latina, Venezuela, que ya sabemos por los motivos, ¿no? El tema de las características del tipo de gobierno que tiene, donde tampoco Odebrecht ha tenido ningún tipo de sanción. Y también está, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde actualmente se está debatiendo, se está debatiendo la forma en que se fijaría en este caso el monto de la reparación civil. Todavía no hay ningún tipo de sanción. Y existen también otros países en los cuales incluso la empresa ha sido multada, sancionada, como en el Perú, y bueno, en otros países ha vuelto a contratar, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil. Por tanto, en ambos casos no sería preciso que Odebrecht ha salido totalmente ileso aquí en nuestro país, ni que no existan países que no hayan tomado algún tipo de sanciones o multas o medidas en contra de las acciones de soborno contra la empresa Odebrecht. Muy bien. Es engañoso. Así que la frase no estuvo no se ajustaba a la verdad. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa y seguimos con las siguientes declaraciones verdaderas o falsas que analiza Carla Díaz de Ojo Público. Hola, soy Rachel Watson, conductora de Sin Vueltas, y mi libro favorito es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Este libro a mí, desde que lo leí la primera vez, me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración. Es una experiencia real y es muy interesante, lo recomiendo, porque hace un análisis finalmente de la condición humana. Si uno lee el libro exhaustivamente, va a encontrar entre la narración algunas de sus ideas con respecto al sentido de la vida, a qué hace que unos seamos más sensibles que otros, a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles de la correcta forma para amortizar un crédito. ¿Qué significa amortizar un crédito? Has recibido hoy día un dinero adicional o ya tienes tu gratificación y lo que quieres hacer es bajar el monto del préstamo que le debes a la institución financiera. Cuando tú tienes ese dinero, debes ir y pagar a cuenta del capital. ¿Qué significa eso? Si le debes 10.000 soles al banco y aportas 2.000 soles, ahora le deberás 8.000 soles. Sobre eso se van a calcular los intereses. La siguiente pregunta será, señor, ¿usted va a reducir el plazo o va a reducir la cuota? La mayor parte de gente escoge una reducción de cuota. Lo más interesante es que tú escojas una reducción de plazo. Con eso estarás ganando en los intereses del monto y en los intereses por menos tiempo también. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Adjetivo o una oración mucho más construida de condena. ¿Cómo se llama eso? Se llama corrupción. ¿Dónde deben estar los corruptos? Dígame usted. En la cárcel. Villanueva debe estar en la cárcel. Donde corresponde estar después de que la justicia lo juzgue. Por la memoria de mis hijos, por mis padres, por mi dignidad, nunca entró por mis manos un centavo de Odebrecht para beneficio personal. Yo creo que no es un golpe de Estado. Mire, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Yo lamento, sinceramente, que estén dando este triste espectáculo. Congresistas además con experiencia, que se aferren de esa manera a su pequeña cuota de poder. Antes daban pena, pero ahora parece que están penando.
tal? Soy Manuel Gold y no es mi libro favorito, pero es el que tengo ahorita más presente, que es porque lo acabo de leer, de terminar. Se llama La pequeña comunista que no sonreía, que es de una autora francesa que se llama Lola Lafont, si no me equivoco, sí, y es un libro que trata sobre la vida de Nadia Comaneci, la famosa gimnasta rumana que ganó pues todas las medallas de oro a los 14 años, que obtuvo el primer 10 en las Olimpiadas en gimnasia. La autora ficciona muchos aspectos de su vida, ¿no? Y habla también sobre cómo la sociedad habla sobre utiliza el cuerpo de la mujer y qué sé yo. Es una obra literaria bien bacán, bien fuerte, bien cruda, muy entretenida también y que te abre los ojos. Me gustó muchísimo. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. ¿Verdadero o falso? No, y 36 minutos. Seguimos con Carla Díaz, que nos está comentando, Fernando, cuáles fueron las frases verdaderas o falsas de esta semana. La primera que hemos analizado ha sido la de la congresista Rosa Bartra, excongresista, que dijo que ningún país había, como nuestro país, como ningún otro, había dejado de sancionar a Odebrecht. Y Carla acaba de demostrar con amplia data que esa afirmación era falsa. Carla, ¿qué más tenemos? Claro, sería engañosa, la de la señora Bartra. La segunda afirmación fue pronunciada por el señor César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, quien en Arequipa, durante su viaje en Arequipa, fue cuestionado, consultado sobre el rol que había tenido su partido en el enfrentamiento el enfrentamiento político entre el legislativo y el ejecutivo, que derivó en la reciente disolución del Congreso, y en ese contexto él comentó lo siguiente. Como partido siempre hemos apoyado al gobierno. Engañoso. Sí, el señor Acuña hizo, después de hacer esta afirmación, comentó como ejemplo que una muestra del apoyo de su partido hacia el gobierno había sido un comunicado que su partido emitió el 10 de agosto apoyando el adelanto de las elecciones propuesto por el gobierno en su mensaje a la nación. Efectivamente hubo un comunicado el 10 de agosto por parte de APP, donde saludaban, ¿no?, y pedían que se diera sin demoras y sin mayor costo el adelanto de elecciones, ¿no?, pidiendo que se produzca por medio de 2 elecciones en 2 legislaturas y no por referéndum. Sin embargo, nosotros hemos revisado que efectivamente, por ejemplo, en este último proceso que trajo la disolución del Congreso, el 26 de septiembre se archivó efectivamente el proyecto de ley de adelanto de elecciones del Ejecutivo con los votos entre ellos de la titular de APP, la señora Marisol Espinosa, quien tuvo hasta en 2 ocasiones para votar por suspender este tipo de votación. Pues antes de votar el archivo del proyecto, se votó una cuestión previa propuesta por el señor Lescano para esperar la opinión de la Comisión de Venecia. Sin embargo, la señora Espinosa desde entonces ya también emitió un voto en contra para no esperar el voto de la Comisión de Venecia, ¿no?, junto con una mayoría de congresistas en la Comisión de Constitución. Ahora, efectivamente todos hemos visto que la señora Espinosa ha sido separada estos últimos días. Sin embargo, lo que hemos revisado es que ella no ha sido la única, sino que los votos que subsiguieron a la bancada han sido en bloque en contra de las propuestas del gobierno. Por ejemplo, durante el pleno esto que acabo de comentar sucedió el 26 de septiembre. Posteriormente, el 30 de septiembre, durante el pleno para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional,
no solo la señora Espinosa, sino que toda la bancada, por ejemplo, el señor Castro, el señor Acuña, la señora Rebeca Cruz, el señor Eloy Narváez, el señor César Vázquez, el señor Luis Iberico y Francisco Villavicencio, todos ellos votaron en contra de la cuestión previa propuesta por la congresista Indira Wilca para suspender el proceso de elección de magistrados del TC en el marco del pedido de cuestión de confianza que había anunciado el Ejecutivo. Toda la bancada de APP votó en contra de suspender ese proceso y creo que todos ya conocemos después también las votaciones que en este caso la línea de votaciones de APP subsiguieron la votación de los magistrados, todos votaron a favor del señor Ortiz. Y posteriormente también todos votaron a favor de suspender al señor Vizcarra. Sin embargo, nosotros también hemos encontrado que estas no han sido las únicas veces que APP votó en contra de proyectos que han sido considerados por el gobierno como centrales o como ejes. Por ejemplo, en su primer proyecto de inmunidad parlamentaria, con votos de APP, se archivó el primer proyecto de inmunidad parlamentaria que había enviado el Ejecutivo para que sea la Corte Suprema o otra entidad la encargada de levantar el fuero parlamentario. Así también, durante este año, en mayo, en el Pleno, esto que acabo de comentar sucedió en la Comisión de Constitución. Pero, por ejemplo, otro caso es que en el Pleno, en mayo de este año, con votos de APP hubo una mayoría de votos en abstención y por esto no se aprobó la propuesta del Ejecutivo de crear un nuevo sistema de fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, delitos por lavado de activos. Son varias las veces en que han votado en contra de propuestas fundamentales del gobierno. No solamente, específicamente, lo que nosotros hemos observado es que no solo se ha dado a partir del 26 de septiembre con relación al proyecto de adelanto de elecciones. Hemos encontrado estos dos casos de proyectos emblemáticos del gobierno. Por tanto, esto no es preciso, es engañoso. Muy bien. Creo que ya no tenemos tiempo para la tercera, ¿o sí tenemos? Abelardo, me estás acá dando indicaciones. Vamos a la tercera declaración rapidito, pero esa la hacemos cortita, sí, para poder atender el siguiente tema que es bastante importante, que es sobre salud mental, que viene una invitada. A ver, cuéntanos, Carla. Sí, justo es sobre la ministra de Salud, quien comentó que la situación actual de la salud pública hizo un énfasis en la actual cobertura de aseguramiento que se está teniendo hacia los ciudadanos y dijo lo siguiente. Pero hay 4 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro. Verdadero. Poco duro, ¿no? Sí, efectivamente, según los reportes mensuales de la Superintendencia Nacional de Salud, a la fecha existen 27.787.494 de personas con asegurados. Hemos cruzado esta data con la data del último censo del INEI, realizado en el 2017, que estima que, para entonces estimó que había 31 millones de personas con una tasa de 1% de crecimiento anual. Al cruzar esta data, efectivamente esto hace que la diferencia con respecto a los ciudadanos afiliados actualmente sea cerca de personas sin afiliación, sea de 4 millones de personas. Sin embargo, es cierto en el contexto en el que comentó la ministra respecto a que desde 2015 ha habido un aumento en el número de asegurados. Por tanto, esto es efectivamente es verdadero. Hubiéramos querido que fuera falso y que la cifra fuera menor, pero esa es la realidad. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Te tenemos el próximo jueves, como siempre, para ponerle el ojo a las declaraciones de nuestros políticos y autoridades. Son las 9:43. Es momento de un café de noticias. 1. Luis Iberico, miembro de la Comisión Permanente del Congreso y secretario general de la Alianza para el Progreso, ha renunciado al partido. 2. Juez de Bagua suspende fallo de la SUNEDU que ordenaba el cierre de la Universidad Telesup. SUNEDU apelará dicho fallo judicial. 3. La SUNEDU ha denegado el licenciamiento a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por no cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas en la ley universitaria. 4. Olga Tokarczuk y Peter Hanke ganan el Nobel de Literatura de 2018 y 2019 respectivamente. La institución concede por primera vez en el mismo día los premios de 2 años consecutivos
después de los escándalos de abusos sexuales y filtraciones del año pasado. 5. La selección peruana de fútbol categoría sub-23 jugará hoy un partido amistoso ante Colombia a las 3 de la tarde, aquí en el Perú, en el estadio Miguel Grau del Callao. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a... En el Perú nos gustan las experiencias auténticas. Por eso, hace más de 60 años, disfrutamos del inconfundible aroma y sabor de Cafetal. El café de verdad. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory. Un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta agotar stock. Muse, un concierto de Immortal Producciones. ¿Conoces lo que es el desarrollo infantil temprano? Este es un consejo de padres para padres. Es la etapa más importante en el desarrollo de un niño o una niña. Comienza en el embarazo y termina a los 3 años. Durante esta etapa, niños y niñas desarrollan diversas habilidades emocionales y de aprendizaje. Por ello, debemos alimentarlos adecuadamente y siempre darles mucho amor. No lo olvides, lo que le das hoy le dura toda la vida. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería y el apoyo de Pacífico Seguros. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Y 48 minutos de la mañana y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental que está tan estigmatizada a pesar de los esfuerzos que se hacen, que a veces uno cree que una persona que tiene un dolor de espalda o un dolor de muela no puede ir a trabajar, porque si está deprimido, vamos, levántate, anda a trabajar, no pasa nada, la vida continúa. Todo es cuestión de actitud. No, pero si te lo propones, como si no nos olvidamos que se tratan de enfermedades con sintomatología clara, con consecuencias gravísimas
rapidísimas y con tratamientos efectivos, pero para eso tenemos que cambiar el chip y empezar a mirar a las personas con salud mental no como unas pobres ociosos o debiluchos, sino como personas que tienen un problema por superar, el que tenemos que apoyar. Fernando, tú estabas comentándonos, Ricardo, tú también, que por ejemplo en la película El Guasón, o Joker, como quieran decirle, el tema que está detrás del drama que se presenta es básicamente un tema de salud mental, ¿no? De malos servicios públicos de salud mental a un niño que había sido abusado por parientes con la complicidad de la madre y que de adulto evoluciona como un psicótico. Pero un día se les dice, no, recorte presupuestal, ya no hay más servicios públicos de salud en la ciudad. Pero yo necesito medicamentos para vivir. Yo no puedo hacer ya nada por usted, contesta el médico. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, estos casos de matanzas en Estados Unidos, de gente que coge un arma y dispara, y son personas que regresaron traumadas de la guerra y que no recibieron ningún apoyo psicológico? En nuestro país ni se diga, ¿no? La cantidad de personas que tuvieron que padecer la violencia terrorista ahí en el terreno y que tampoco han recibido mayor apoyo. Está con nosotros Rosángela Martínez Ángeles, que es médico psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud del Niño, el Hospital del Niño de San Borja. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Rosángela, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la oportunidad. En nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, bueno, el tema de la salud mental en niños y adolescentes, pues ahora yo creo que está tomando mayor importancia, mayor prioridad, porque, bueno, vemos ahora en las noticias, en los medios, pues tantos problemas en adultos, ¿no? Con alteraciones en la salud mental y violencia también que nos llama la atención, ¿no? Entonces, nosotros como institución pues contamos con un equipo de salud mental digamos completo, ¿no? Tenemos en la institución 5 psiquiatras, 19 psicólogos, en las cuales estamos distribuidos en todos los ejes de la hospitalización y hacemos un trabajo bastante interesante porque, como sabemos, la institución recibe pacientes pues del interior del país, ¿no? De ciudades bastante alejadas de la capital, personas pues con características o situaciones sociales pues en riesgo y bueno, son pacientes que sufren enfermedades pues crónicas, algunos pues vienen por accidentes de tránsito, etcétera, y nosotros lo que hacemos pues es el abordaje emocional, ¿no? El soporte emocional de estos pacientes. A veces nos olvidamos, ¿no? Un niño que por ejemplo padece una enfermedad larga, que está en un tratamiento largo, es un niño que va a tender a deprimirse, es natural, ¿no? A veces pues nos preocupamos mucho pues bueno por la parte física, por la parte quirúrgica, pero nosotros tratamos de enfocarnos en el apoyo, en el soporte emocional de estos niños que si bien están sometidos a procedimientos largos, a cirugías, la familia pues viene ya acá a Lima pues desestructurada, ¿no? Porque vienen pues solo con la mamá, los hijos están pues en la otra ciudad, se quedan con el papá, entonces son niños pues que realmente sufren, ¿no? Y muchos... Y doctora, ¿cuáles son las manifestaciones de problemas psiquiátricos o psicológicos más comunes? No necesariamente en niños que han tenido algún tipo de enfermedad, que se entiende que están sometidos a una situación estresante, sino de los niños que van al colegio, que todos los días se sientan en un aula y que de pronto están sufriendo y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Lo podemos observar, por ejemplo, cuando empieza a traer dificultades en el rendimiento académico, ¿no? En el aprendizaje. Cuando el niño pues no empieza o no cumple los hitos del desarrollo habituales, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a tener mayor problema conductual, es decir, lo vemos más irritado, más renegón, como la gente pues lo menciona. Claro, un niño con pataleta no necesariamente es un niño pesado, es un niño que está manifestando algún problema. Sí, ¿no? Sobre todo pues en los niños pequeños, ¿no? De los problemas, digamos, emocionales, trastornos depresivos o de ansiedad, se manifiestan sobre todo en niños con problemas conductuales, ¿no? Por ejemplo, el niño que pues ya no se orinaba o miccionaba en la cama y nuevamente lo empieza a realizar, pues ojo, ¿no? Ese es un síntoma, pues es un síntoma de alarma. Los chicos, por ejemplo, que se han ido, ya no son tan pequeños, son chicos de cuarto, quinto de media que están en Ecuador regresando a una situación de estrés tremenda también, porque fuera de su país, además, ¿no? Sí, sí, bueno, en los adolescentes es un poquito diferente, ¿no? En los adolescentes, bueno, aparte de la disminución de su rendimiento escolar, pues pueden también iniciar algún tipo de conducta o consumo de sustancias, ¿no? O consumo de alcohol. Empiezan drogas. Empiezan a aislarse, es decir, antes era pues el adolescente que le gustaba salir, pues pasar el rato con amigos, pues ahora no lo hace o se queda en casa, ¿no? Esos son... Y entre los adolescentes dicen, no, lo que pasa es que él es dark, él es emo.
Ajá, Sí, ¿no? pues, y no son emos, son gente que chicos que están atravesando un problema. Sí, probablemente pues sí, ¿no? Detrás de esto hay, bueno, una familia pues disfuncional, una familia pues desestructurada, con una dinámica familiar pues patológica, y lo que se ve ahora mucho en adolescentes es pues las autolesiones, ¿no? Adolescentes, ya sea hombres o mujeres pues que se hacen cortes, el cutting, Y hay unos retos que van por ese lado, ¿no? Esos Sí. challenges entre adolescentes. Sí, también se logran identificar, ¿no? Con este tipo de... Bueno, y ni digamos la anorexia, la bulimia, que no es simplemente que los chicos quieren ser flacos. Ahí hay algo mucho, y las chicas quieren ser flacas, hay algo mucho más triste, hay un proceso de autodestrucción, ¿no? Sí, claro que sí. El tema de la anorexia, la bulimia, pues no solo hay que ver pues el tema de la alimentación, ¿no? Usualmente en estos adolescentes, usualmente se ven adolescentes, hay un problema detrás, ¿no? Hay una dificultad o una mala relación con sus cuidadores primarios, con la madre, con el padre. No hay un vínculo saludable, un vínculo afectivo saludable. Ya, y ahí, pues cuando los chicos tienen problemas hay que, en realidad, yo siempre digo, hay que internar a toda la familia. Sí, ¿No? muchas Porque- veces pues el trabajo no solo es con el adolescente y el niño, sino la familia, pues, sí. con la familia. Ahí Qué van- bueno que el Hospital del Niño cuente con profesionales como tú y el equipo que nos has mencionado esta mañana aquí. Sí, justo pues aprovecho la oportunidad también para mencionar, ¿no?, que hoy día, como cierre de la jornada de salud mental que estamos realizando en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, tenemos como lema caricias que sanan, ¿no? Porque reconocemos que las caricias, el afecto es importantísimo para el desarrollo del niño, el elogio, las caricias, el reconocimiento es muy importante. Y el día de hoy, pues de 9 a 12 al mediodía, bueno, ya estamos en plena campaña, estamos realizando talleres, terapias psicoeducativas En para el hospital. Sí, en el hospital, en el auditorio del hospital, a los familiares y también a niños y adolescentes. Muy bien, doctora Rosángela, felicitaciones, ¿no? Lindo trabajo y importante saber que hay un equipo joven dedicado a la claro salud que sí. mental de los niños. Nosotros nos tenemos que ir a escuchar la receta de Gastón. La receta de Gastón. ¿Qué nos Y nos toca hoy? No nos han Que nos dicho. sorprenda, Gastón. Que nos sorprenda. ¿Chifita? Chifita, qué rico. Bueno, Peruanísimo. peruanísimo y riquísimo. Gracias por acompañarnos.